Finales del siglo XV, el cristianismo avanza implacable contra los llamados infieles, dispuesto a reconquistar Granada. Mientras Yago, el joven músico ciego que acompaña a la corte de los reyes católicos, solo es capaz de percibir la realidad con los ojos del corazón. De la autora que ha vendido más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Las puertas del paraíso, una novela que recrea espléndidamente las contradicciones de una guerra en la que se mataba en nombre de Dios. La fascinante historia de un hombre y una mujer que se amaron por encima de credos y fronteras en una época marcada por la intolerancia y el afán de conquista. Las puertas del paraíso, la nueva novela de Nerea Riesco, editada por Grijalbo. Buenas tardes, amigos y amigas de las letras. Bienvenidos un día más a Pasen y Lean, el programa dedicado al mundo de la literatura. Hoy estamos de celebración. Hace 2 años que este programa comenzó su andadura. Desde entonces, muchos han sido los autores que han presentado sus libros a través de nuestras ondas. Hemos tenido también las entrevistas con la historia que nos han acercado a escritores que hace tiempo nos dejaron, pero que gracias a la magia de la radio pudieron volver para hablarnos de sus trabajos. Estuvimos con Cervantes, con Lope de Vega, con Charles Dickens y con tantos otros que estuvieron por aquí. Hemos ofrecido también consejos a todos los escritores noveles, consejos para superar el miedo a la página en blanco, todos aquellos que sienten pulsión por expresarse a través de las letras, bueno, pues han tenido su hueco en Pasen y Lean. Hemos hecho también repaso de temas musicales que llenaron nuestros corazones y que quizás, solo quizás, no sabíamos que estaban inspirados en el mundo de la literatura, en las letras, en obras que alguien imaginó y plasmó en el papel. Todo esto pueden volver a revivirlo a través de las redes sociales, a través del canal Nerea Riesco en YouTube, por ejemplo. Gracias por estos 2 años llenos de emociones que espero que se alarguen mucho más si ustedes nos siguen permitiendo entrar en sus casas. Parecen infinitas el universo y la estupidez humana, y del universo no estoy seguro. Esa era una frase de Albert Einstein. Hoy le vamos a hacer un pequeño homenaje y como maestro de ceremonias está nuestro invitado, el periodista y escritor Jorge Bolívar. Él estudió Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona y Biología e Historia en la Universidad de Sevilla, donde se especializó en Historia de la Ciencia. Como periodista ha trabajado en medios de prensa, radio y televisión, además de colaborar en numerosas publicaciones especializadas. Con Almuzara ha publicado La sonrisa del átomo y otras historias científicas sobre el universo, y El huevo de dinosaurio y otras historias científicas sobre la evolución. También es autor de La estrategia de Pandora y, entre otros galardones, ha obtenido el Premio Andalucía de Periodismo, el Premio Máster Europeo de Periodismo Científico y el Premio UNICEF de Naciones Unidas a la mejor labor de divulgación. Hoy está con nosotros para presentarnos su último trabajo en el mercado, que lleva por título El día que descubrimos el universo, el conocimiento del cosmos tras un siglo de relatividad. Les ponemos en antecedentes. El 25 de noviembre de 1915, un joven físico, entonces casi desconocido, Albert Einstein, pronunció una conferencia en Berlín que cambiaría la raíz de nuestro concepto del cosmos. En ella afirmaba que había logrado comprender la estructura del espacio y del tiempo. 100 años después, las ecuaciones que presentó han resultado contener la esencia misma del universo. Este libro que ahora les presentamos pone al alcance de cualquier lector la aventura intelectual que llevó Einstein a descubrir la relatividad y el secreto de las leyes que rigen la naturaleza. Con un estilo ameno y sencillo, salpicado de humor y con ejemplos tomados de la vida cotidiana, se traza un
recorrido por temas apasionantes como son los viajes en el tiempo, el viaje al futuro, la posibilidad de congelar ese tiempo, la relación íntima entre materia y energía, la presencia de dimensiones ocultas, el misterio de los agujeros negros o el surgimiento de todo lo que existe en una explosión ocurrida hace miles de millones de años. Se trata de fenómenos inimaginables antes de la relatividad y que ahora los físicos investigan como aspectos esenciales del entorno en el que vivimos. Un siglo después de los descubrimientos de Einstein, sabemos que nada es como creíamos que era, y lo que vamos desvelando nos muestra una realidad fabulosa que desafía una y otra vez nuestra capacidad de sorpresa. Bienvenido, Jorge Bolívar, a Pasen y Lean. Buenas, muy buenas. Un nuevo libro en el mercado, un libro que no sé cómo calificar porque, pese a tratarse de un ensayo científico, en concreto sobre la teoría de la relatividad, pues a la vez cada una de sus páginas está impregnada de belleza literaria, así es como lo he vivido. Perfecta combinación entre tus grandes pasiones, ¿no? Las ciencias y las letras. Pues sí, yo creo que cuando a una persona le gustan las ciencias y le gustan las letras, tiene una ventaja básica, ¿no? Y es que puede explicar las cosas con más sencillez o quizá con un poco más de sensibilidad. Yo tengo muchos amigos científicos que dicen que me envidian la capacidad de explicar las cosas así, porque es cierto, cuando uno solamente hace ciencia, le cuesta mucho trabajo transmitir los conocimientos a la gente que no tiene conocimientos científicos. Y eso hace que los científicos profesionales normalmente les cueste mucho la divulgación, le cueste mucho llegar a la gente, con lo cual agradecen que una persona que tiene esa doble mundo de la ciencia y de las letras les eche una mano a la hora de llevar todo su trabajo al conocimiento de las personas. Hace un par de años, por un trabajo que yo misma realicé, tuve la necesidad de documentarme sobre la teoría de la relatividad y bueno, hay que aclarar que antes que nada que yo soy de letras puras, que aquello me pareció complicadísimo y entonces decidí buscar un libro de la teoría de la relatividad para dummies o algo así. Realmente no lo encontré, fue bastante complicado, ¿no? Y ahora apareces tú con este libro, con El día que descubrimos el universo, el reconocimiento del cosmos tras un siglo de relatividad, que no digo yo que sea para dummies, pero que en el que sí se realiza un ejercicio y un maravilloso trabajo al intentar que la ciencia quede explicada de una manera muy sencilla, con un lenguaje muy divertido, un lenguaje que atrapa, y al final, bueno, pues la sensación que da es que es un libro que está escrito un libro de ciencia que está escrito para lectores que no saben nada de ciencia. Tú estás hablando de tu trabajo era Tempus, ¿verdad? Sí, mi trabajo era Tempus y me costó mucho trabajo. Tenías que haber sacado este libro hace 3 años y todo hubiera sido más sencillo. O haberme llamado, tomamos un café y yo te lo explico directamente. No, yo leí Tempus y de hecho creo que lo entendiste bastante bien, porque los conceptos científicos que salen ahí son correctos y están bien desarrollados, ¿no? No, básicamente, ¿sabes qué pasa? Que es que a mí me da mucha rabia que hoy día los seres humanos hayamos llegado a tener un conocimiento tan amplio del mundo que nos rodea, del entorno que nos rodea, y que tan poca gente lo conozca. Y eso lleva al punto de que mucha gente se hace preguntas como trascendentales cuando la respuesta la tienen cerca. Es decir, hoy día sabemos cómo nació el universo, sabemos cómo se desarrolló, sabemos cómo se formaron los planetas, sabemos cómo funciona, cuáles son las leyes básicas con las que funciona, hasta el punto de que predecimos cosas que aún no han pasado y que finalmente terminamos descubriendo. Un ejemplo de eso es el bosón de Higgs. El bosón de Higgs se descubrió el año pasado, o hace 2 años, no lo recuerdo exactamente la fecha, pero llevaba 50 años los científicos diciendo esto existe. O con las ondas gravitatorias que se acaban de descubrir ahora, hace 100 años que se sabían, según los modelos que nosotros tenemos, que existían. Y la ciencia se está convirtiendo en una especie de confirmación de cosas que ya sabemos, porque la tecnología un poco por detrás de la teoría. Entonces, teniendo tal cantidad de conocimiento, habiendo aprendido tanto del universo, a mí me da bastante rabia que la gente normal lo ignore. Con lo cual yo me he tomado casi como un reto personal el intentar que mi pasión, que es la ciencia, pueda llegar a ser pasión para algunas personas más, ¿no? Y es curioso además cómo reacciona la gente, ¿no? Porque escribiendo no se gana mucho dinero. Escribiendo, yo creo que si recojas hojas en un parque por horas te van a pagar más que escribiendo libros de este tipo, pero la satisfacción para mí básicamente es la respuesta de la gente, la respuesta de los lectores. Yo recibo correos electrónicos, tengo una dirección y recibo correos que me emocionan.
Lo cual quiere decir que aunque sea a pequeña escala, el esfuerzo merece la pena, ¿no? El libro es un libro atractivo no solo por el contenido, sino también físicamente. Es un libro atractivo en el cual en la portada vemos a Albert Einstein y yo me imagino, o he querido pensar, que es una especie de homenaje que le rindes, porque noto una especie de admiración en él. Hombre, a ver, yo creo que personas de la lucidez de Einstein ha habido muy pocas a lo largo de la historia, ¿no? De alguna manera, la lucidez científica es una combinación de talento matemático, de enorme curiosidad personal y de capacidad de desafío de lo que se conoce anteriormente. Cualquier persona que tenga cualidades científicas tiene que combinar la curiosidad, la rebeldía y el talento matemático. Y en esas tres cosas Einstein era casi insuperable, ¿no? Yo creo que tenemos todos que estarles agradecidos a haber tenido una figura como él, porque básicamente él lo que nos enseñó fue que el universo no funciona como creemos. Nuestras percepciones están adaptadas solamente al entorno inmediato en el que vivimos, pero el universo a gran escala, como ese gran útero donde vivimos, funciona con leyes muy distintas. Y te pongo un ejemplo. ¿Qué capacidad de genialidad hace falta para decir que el espacio y el tiempo, por ejemplo, no son una especie de escenario donde pasan las cosas, sino que son unos entes que van cambiando y que se adaptan al entorno en el que están? Es decir, nosotros siempre pensamos que un segundo es un segundo, que un metro siempre mide un metro y que todo eso es inamovible, porque nuestra percepción inmediata, desde que nacimos como seres humanos, nos ha indicado eso. Einstein tuvo la capacidad de poner en duda una evidencia tan clara como esa y decirnos que no. Y además tuvo el talento de reflejarlo en unas ecuaciones matemáticas que se han demostrado absolutamente exactas. Entonces, por eso el libro se llama El día que descubrimos el universo, porque Einstein fue, recogiendo el legado de todos los científicos anteriores, el que fue capaz de decirnos: mire ustedes, no estoy loco, pero es que las cosas no son en absoluto como creemos que son. También hablando de Einstein, él decía que la diferencia entre el presente, el pasado y el futuro era solo una ilusión persistente. Viajar en el tiempo siempre ha sido uno de los sueños del ser humano. Y viajar en el tiempo es posible, y de hecho lo estamos haciendo continuamente. Cada vez que cogemos un coche y vamos pues de Sevilla a Cádiz, ¿vale?, estamos viajando en el tiempo, no solamente en el espacio. Lo que pasa es que a las velocidades que nos movemos, ese avance en el tiempo es tan pequeño que no lo notamos. Yo pongo en el libro un ejemplo. Si una persona se tirase 100 años viajando en el AVE a 350 kilómetros por hora, envejecería más lento que una persona que no viajase en el AVE y estuviera siempre sentada. ¿Pero cuánto envejecería? Envejecería más o menos una milésima de segundo menos. Sin embargo, esas son nuestras magnitudes. Pero si hablamos de magnitudes grandes como es el universo, hay cosas que realmente es que el tiempo para ellas pasa tan lentamente que no envejecen. Por ejemplo, la luz no tiene edad. Un fotón de luz siempre tiene la misma edad que cuando nació. Para él el tiempo no existe. De ahí a que los seres humanos podamos en el futuro desarrollar velocidades altas que nos permitan viajar en el tiempo, yo creo que se podrá hacer, y no dentro de mucho tiempo. Yo creo que dentro de este siglo ya podremos hacer viajes donde el envejecimiento más lento se podrá evidenciar. Y encontramos también metaliteratura dentro de tu obra, porque en este libro pues hablas de la obra de Lewis Carroll, de ese país de las maravillas que el autor desorganizó, una obra llena de guiños que hacen que el tiempo y el espacio, bueno, pues como que se desorganicen muchísimo, ¿no? Es que Lewis Carroll le encanta, y sobre todo Alicia en el País de las Maravillas, le encanta a los físicos, porque Lewis Carroll, mucha gente no lo sabe, pero era matemático, y además era un gran matemático. Y él escribió ese libro como una especie de juego matemático y científico. Es decir, Alicia en el País de las Maravillas es muy importante porque revela que en la época en que se escribió, en el siglo XIX, ya se estaban cuestionando muchos principios de la ciencia tradicional, de la ciencia clásica. Y como muchos otros científicos de su época, Lewis Carroll ya tenía dudas de que el mundo funcionaba como parecía que funcionaba. Y Alicia en el País de las Maravillas era una especie como de llamada de atención, utilizando por supuesto el lenguaje de los niños, que es maravilloso, una llamada de atención, es decir, cuidado que igual el mundo no es como creemos y nos falta encontrar
realmente cuál es su secreto. Y el que lo descubrió pues unas cuantas décadas después fue Einstein. Antes estábamos hablando de la novela en la que yo me tenía que documentar sobre esa teoría de la relatividad, sobre el tiempo, sobre cómo se podía viajar en el tiempo, y una de las cosas que más complicaciones me causaba era que en mi novela se tenía que viajar hacia atrás, y al parecer eso es imposible, solo se puede viajar hacia adelante. Efectivamente, la velocidad límite de la naturaleza es la velocidad de la luz. Y no es porque sea así, sino simplemente porque es la velocidad única de la naturaleza. Cuando cualquier cosa se mueve, su movimiento se reparte entre el tiempo y el espacio. Nosotros, por ejemplo, nos movemos muy rápido en el tiempo y muy poco en el espacio. Hay otros objetos que se mueven muy rápido en el espacio y muy poquito en el tiempo. Y el límite máximo de movimiento es cuando todo el movimiento es en el tiempo o todo el movimiento es en el espacio. En ambos casos, la relación siempre es 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. Para viajar hacia el pasado habría que superar eso, pero superar esa cifra es imposible. Caeríamos en algo que las leyes de la naturaleza no aceptan. De todas formas, últimamente hay algunas teorías de unos científicos, bueno, pues gente que es muy atrevida, que cuenta que en algunos fenómenos del universo, como agujeros negros, agujeros de gusano, olas espaciotemporales y tal, quizás fuese posible retroceder al pasado. Pero la inmensa mayoría de los físicos creen que la velocidad de la luz marca el límite entre la causa y el efecto, y que eso existe justamente para que ningún efecto pueda anteceder a su propia causa. O sea que no, en principio viajar al pasado es imposible. Vaya tela. Eso sí que es complicado, ¿eh? Sobre todo para las personas, no sé si a ti te lo habrán dicho alguna vez, ¿no? ¿Qué te gustaría si tuvieras la máquina del tiempo? ¿Viajar hacia adelante o hacia atrás, no? Intuyo que tú eres de los que te gustaría ir hacia adelante para saber qué es lo que Bueno, a mí yo pediría 2 oportunidades, no sé. Una para adelante y otra para atrás. Yo desde luego, si pudiera bajar hacia atrás, está claro que me iría a la época de la Grecia clásica. A mí me encantaría conocer a Platón, a Sócrates y a toda esta gente que nos hicieron la civilización que tenemos hoy día y que fueron los primeros en pensar que el mundo se podía explicar y no era necesario darle toda la culpa de lo que pasaba a unos dioses y tal. O sea, cuando la ciencia humana empezó a despuntar fue en esa época, que además fue una época que inventó cosas como la democracia, que inventó cosas como los derechos de los ciudadanos, y me gustaría mucho ir ahí. Ahora, si me dices, si tengo que elegir entre eso o viajar al futuro, tengo muy claro que viajaría al futuro. Sobre todo porque nosotros, cuando nos planteamos que nuestra tecnología actual tiene apenas 130 años, por ejemplo, la electricidad no se podía utilizar hasta hace prácticamente 100 años. Muchas otras energías, como los motores, lo que se basa en nuestra sociedad hoy día, hace 100 años no existía. A mí me encantaría saber todas las tecnologías que estamos desarrollando a muchísima velocidad y que están cuajando ahora, cómo transformarán el mundo dentro de, por ejemplo, 200 años. A mí me encantaría saberlo, porque es posible que dentro de 200 años, que son 8 generaciones, que no es tanto, el mundo posiblemente sea un sitio mucho mejor gracias a la tecnología. Bueno, lo tendré en cuenta. A mí me tienta más viajar hacia atrás, pero bueno, tengo en cuenta lo que dices. Hacia atrás me voy también, porque es otra de las grandes preguntas que uno se hace. Hablas del Big Bang en la obra, pero ¿qué es lo que había antes de esa tremenda explosión? ¿Qué pasaba? ¿Qué había? Hasta hace 20 años los físicos se negaban a hablar de qué había antes del Big Bang. Ellos consideraban que el Big Bang era el principio no solamente del universo, sino también del tiempo. Y es absurdo preguntarse qué había antes del tiempo cero, ¿verdad? Es como intentar buscar naranjas en una caja donde ya no queda ninguna naranja, pues lo veían absurdo. En los últimos 20 años los conocimientos teóricos que tenemos están progresando tan rápido, tan rápido, que ahora ya hay bastantes teorías que confían en que se pueda hablar de que había antes del Big Bang. Y todas esas teorías tienen en común una cosa, que es lo que se llama los universos muelle, o los multiversos, que consisten en que el universo es una especie de bucle en el que nace, se desarrolla, muere y al morir provoca un Big Bang que crea un universo nuevo. Sería algo así como resetear un ordenador, ¿no? Ahora mismo ya incluso hay experimentos en marcha, y algunos bastante serios, para intentar buscar rastros de ondas gravitacionales en el Big Bang, en la imagen que tenemos del Big Bang, en el fondo de microondas que se llama, intentando buscar rastros de un universo anterior.
Si eso ocurre así, tampoco hemos descubierto algo muy importante. Habremos descubierto que los universos se suceden unos a otros, que cada universo, que se llama eón, es una especie de universo cerrado en sí mismo, pero nos queda la pregunta definitiva, y el primero, ¿dónde empezó, cómo empezó, ¿no? Bueno, yo creo que con estudiar el eón o el universo que tenemos ahora tenemos bastante, pero es cierto que la ciencia ahora mismo, la física puntera, se está preguntando eso. Los universos paralelos, muchos universos, y de repente alguien que empieza a hacer cuentas y dice, tiene que haber tantos universos en concreto para que nos cuadren estas cuentas y que todo esto esté en marcha, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que la física y la ciencia actual es divertidísima. Es que es muy divertida. Es que tú estas cosas se las cuentas a un escritor de ciencia ficción de hace 80 años y el tipo se muere de risa contigo. Diría, anda ya, eso es imposible, eso ya pasa más allá de la ciencia ficción. Y sin embargo, son cosas que ahora ya sabemos que son reales. A cualquier escritor de ciencia ficción le dices que se puede viajar en el tiempo, que los agujeros negros existen, que el universo tuvo un principio que sabemos cuándo fue, y te diría que estás como una cabra, sinceramente. Resulta que la ciencia ha descubierto que todo eso es verdad. Y a mí me parece que, aparte de la importancia que tiene de ser capaces nosotros de haberlo descubierto, es que es muy divertido. Es que en un universo en que pasan fenómenos tan extraños, a mí me parece sinceramente divertido. Por eso me da pie en el libro a jugar mucho con la complicidad del lector, porque estudiar física hace 100 años era aburridísimo, pero estudiar física hoy día es muy divertido. Tiene unas paradojas y tiene una serie de complejidades que realmente es un universo amable, de alguna manera. Además, siempre cabe la posibilidad de que en un universo paralelo, bueno, pues se estén cumpliendo nuestros sueños que no cumplimos aquí, ¿no? El problema, yo por ejemplo no soy muy partidario de la idea de los universos paralelos, aunque sí que es verdad que hay fórmulas matemáticas que nos llevan a pensar que es posible que existan. Por ejemplo, la inflación, cuando dicen que el universo se creó y en el primer segundo de vida creció desmesuradamente, que después bajó a un ritmo de crecimiento más lento, eso exigiría a que hubiese muchos universos paralelos, igual que si ponemos una olla a hervir van saliendo muchas burbujas. Nuestro universo sería una de esas burbujas de las muchas otras que están por ahí, ¿no? Pero a mí es una teoría que no me acaba de convencer de todo, porque creo que si hay universos paralelos deberían de ser infinitos. Es decir, toda la fórmula lo que indica es que si existen son infinitos. Y a mí la infinitud no me gusta nada. La infinitud yo creo de hecho que es un concepto que se anula a sí mismo. Por ejemplo, tú no puedes quitarle un universo a un número infinito de universos, porque seguirá siendo infinito. Yo creo que el infinito y el cero están tan cerca, en realidad, que un mínimo sentido común en mí y en el 90% de la gente que se dedica profesionalmente a esto le hacen ver esa idea con mucha desconfianza. Aunque es muy literaria, eso lo reconozco. Sí, claro que lo es. Eso lo reconozco. Por ejemplo, había un físico fantástico que se llamaba Freeman, que este hombre decía que cualquier decisión que tomamos en nuestra vida crea un nuevo universo. Por ejemplo, yo decidí estudiar periodismo, pero en otro universo yo estudié periodismo, pero saqué una nota menor. O estudié otra carrera, y cada decisión de cada persona a lo largo de su vida crea un universo nuevo. Bueno, yo sinceramente vuelvo a decir lo mismo, con estudiar que tenemos aquí ya tenemos bastante. No sé si, porque es un trabajador incansable, hace mucho de muchas cosas. No sé si estás trabajando ya en un nuevo libro. Sí, estoy trabajando en un libro nuevo que además era el proyecto anterior a este. Lo que ocurre es que yo quería hacerlo coincidir con los 100 años de la relatividad, que se cumplieron el año pasado, el 25 de noviembre. Y tuve que aplazarlo, pero sí estoy trabajando en un proyecto nuevo en el que además, te digo, era una cosa que yo creo que es una deuda realmente que los historiadores de la ciencia tenemos con la sociedad, y es hablar de la ciencia y la mujer. Mi libro lo que habla es de una realidad muy triste, y es que junto con la religión y el ejército, el sector de la actividad humana más machista siempre ha sido la ciencia. Entonces, el libro cuento la historia de 14 mujeres que hicieron descubrimientos científicos absolutamente de primera fila, no solamente dignos de un Nobel, sino de media docena de Nobeles, y que nunca se les reconoció por el hecho de ser mujeres. O bien se lo robaron sus jefes los trabajos, o bien fueron marginadas, o bien el hecho de ser mujer incluso se les prohibió publicarlo como en una revista científica, tuvieron que escribir los hombres, compañeros suyos, y al final son mujeres que han sido científicas de primera fila que la gente las desconoce absolutamente. Por ejemplo, nadie sabe que en realidad la molécula del ADN, que es lo que hace que los seres humanos transmitamos nuestra herencia de padres a hijos, no la descubrieron Watson y Crick, que fueron los que se llevaron el premio Nobel por eso.
La descubrió una señora que se llamaba Rosalind Franklin, que fue la que consiguió la primera fotografía y la que consiguió el camino para descubrir que el ADN era como era. Sin embargo, a estos señores les robaron su trabajo por la noche, toda la noche estaban en el despacho de ella y les robaban su trabajo. Y esa mujer no tuvo ningún reconocimiento, se murió de cáncer de ovarios por culpa de la radiación a las que se sometía para lograr sus experimentos, pero la gloria se la llevaron los otros dos, ¿no? Ese es un caso, pero como ese hay muchos, ¿no? Entonces, yo creo que la ciencia ha sido profundamente injusta con las mujeres, y aunque yo sea un hombre, porque me ha tocado serlo, yo esa historia la quería escribir. Pues me parece interesantísimo y de hecho, bueno, te emplazo a que cuando salga la obra vengas y nos lo cuentes. A todos nuestros oyentes, tengan en cuenta el día que descubrimos el universo, el conocimiento del cosmos tras un siglo de relatividad, tal y como escuchan al autor que nos explica, nos comunica, él es un gran comunicador, es periodista, así está plasmado en el libro, el día que descubrimos el universo, el conocimiento del cosmos tras un siglo de relatividad. Muchas gracias a Jorge Bolívar por compartir tiempo con nosotros y hablarnos de su último trabajo. Ha sido un placer, está gustísimo. Bueno, pues nos despedimos de esta entrevista y volvemos en un momentito. La pluma es la lengua del alma. Miguel de Cervantes. Y en nuestro espacio de música inspirada por la literatura vamos a recuperar un tema musical de hace unos cuantos años. Hace un momento hablábamos con nuestro invitado de la obra de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, de la manera en la que un cuento, aparentemente infantil, jugaba con el espacio y con el tiempo. En nuestro espacio de música inspirada por la literatura de hoy revisamos ese clásico. En 1856 el deán Henry Liddell llegó a Christchurch trayendo con él a su joven esposa y a sus hijas, que tendrían un importante papel en la vida de Lewis Carroll. Este entabló una gran amistad con la madre y con los niños, especialmente con las tres hijas, con Lorina, con Alice y con Edith. Parece ser que se convirtió en una especie de tradición para él llevar a las niñas de picnic al río. Fue en una de esas excursiones, concretamente según los diarios del autor, fue el 4 de julio de 1862, cuando Carroll inventó el argumento de la historia que más tarde llegaría a ser su primer y más grande éxito comercial. El autor improvisó la narración que entusiasmó a las niñas, especialmente a Alice, y después de la excursión, pues la niña le pidió que escribiese la historia. Él pasó una noche componiendo el manuscrito y se lo regaló a Alice Liddell en las Navidades siguientes. El manuscrito se titulaba Las aventuras subterráneas de Alicia y estaba ilustrado por dibujos del propio autor. 3 años más tarde, Lewis Carroll, movido por el gran interés que el manuscrito había despertado entre todos sus lectores, llevó el libro convenientemente revisado al editor Macmillan, a quien le gustó de inmediato. Tras barajar los títulos de Alicia entre las hadas y La hora dorada de Alicia, la obra se publicó finalmente en 1865 como Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, que es como nosotros lo conocemos. El éxito del libro llevó a su autor a escribir y publicar una segunda parte, Alicia a través del espejo. Como les decía, en nuestro espacio de música inspirada por la literatura revivimos esta maravillosa historia que Enrique Bunbury rescató para lanzar al mercado en 1997, el tema que vamos a escuchar a continuación. Espero que lo disfruten. Alicia, sortilegio de Babia en el fondo del espejo. Alicia ni supone ni piensa con la luna por cerebro. Alicia en su pensamiento tirando del hilo a su enredo. Alicia en el laberinto sin minotauro me llama Teseo. Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia
Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. Alicia expulsará al país de las maravillas. Para Alicia hoy es siempre todavía. Viajando entre lunas, de charla con musarañas. Alicia tejiendo las nubes con tela que nunca se acaba. Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. Alicia expulsará al país de las maravillas. Para Alicia hoy es siempre todavía. Alicia expulsará al país de las maravillas. Alicia expulsará al país de las maravillas. Ya casi nos tenemos que despedir, no sin antes recordarles que dentro de unos minutos en FNAC Sevilla tengo el placer de presentar la nueva novela en el mercado del gran escritor sevillano Juan Ramón Viedma. La lluvia en la mazmorra, que así es el título, transcurre durante los 3 últimos días del mandato del general Primo de Rivera. La disputa por controlar un paquete de cartas destinadas a Alfonso XIII, redactadas por algunos de los prohombres más poderosos del país, obligan al escritor Enrique Jardiel Poncela, a una solitaria profesora, a una joven dramaturga y a un sereno de oscuro pasado a convertirse en detectives para realizar una indagación que los conducirá desde los ambientes teatrales y artísticos menos conocidos hasta algunos de los parajes más extravagantes del Madrid de los años 30. Apuestas clandestinas de riesgo extremo, teatros de autómatas, el tráfico de cadáveres por las facultades, asilos de actores, los llamados cementerios ambulantes o la huida oculta de la aristocracia más próxima a la monarquía, recorrido que desvelará un entramado trascendental para el futuro del país. Ya lo saben, aún están a tiempo de acercarse al FNAC. En unos minutitos, a las 7 de la tarde en punto comenzaremos y allí nos encontrarán presentando esta maravillosa novela en el FNAC de Sevilla dentro de unos minutos. Y ya sin más nos despedimos. Gracias por acompañarnos un día más en este día en el que celebrábamos los 2 años en antena de nuestro programa de Pasen y Lean. Les dejo como siempre con la música de fondo del gran compositor y pianista David Postigo y les emplazo para que vuelvan a encontrarse con nosotros la semana que viene.